Bueno, voy a mostrar dos tópicos, uno en relación a arritmias. No quise traer porque realmente las publicaciones de fibrilación auricular en los últimos meses han sido miles en la literatura, hay grandes trabajos, y como era una cosa sumamente especializada, quise traer algo más clínico, que es este metaanálisis que se publicó recientemente en el European Heart Journal a finales del año pasado, donde se hace un análisis sistemático sobre la mortalidad asociada con la digoxina. Como todos saben, la digoxina es una de las drogas más antiguas que seguimos usando en la actualidad, está activa, especialmente en pacientes con fibrilación auricular y pacientes con insuficiencia cardíaca. Y a pesar de que hay escasa evidencia procedente de los ensayos aleatorizados, se sigue utilizando muchísimo. Y en los últimos meses han aparecido varias publicaciones, yo diría que en finales del 2014 y el 2015, en relación a la seguridad de la digoxina. Y en el QOC del 2015 tuvimos la oportunidad de presentar estos dos estudios, el ATRIA y el TREAT-AF, en los que ambos mostraron un incremento en mortalidad en pacientes que tomaban digoxina, de manera que este estudio que voy a presentar ahora, el metaanálisis, es un estudio que incluyó a esos dos estudios. Y en él los autores se plantean analizar el potencial de riesgo que tiene el uso de la digoxina, y no solo en pacientes con FA, sino en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se utilizó el análisis, la revisión se usó con Medline fundamentalmente y Cochrane desde el año 93 hasta el 2014, más de 20 años. Se revisaron 1.524 estudios y se tomaron finalmente 19 artículos, 9 de pacientes con FA, 7 de pacientes con insuficiencia cardíaca y 3 que tenían ambas condiciones. Se fueron estudios aleatorizados, bueno, tomaron los estudios que estaban mejor realizados con un objetivo primario, secundario, en el cual se pudieran ver los efectos secundarios de la digoxina en este grupo de pacientes. Un total de 326.000 pacientes fue el análisis que se hizo, que es el mayor que ha sido publicado hasta la fecha. ¿Y qué encontraron? Encontraron un aumento de riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa del 21%. En los estudios en los que la digoxina se empleó para tratamiento de fibrilación auricular, fue mayor el riesgo en los pacientes hasta un 29%, y en los estudios de pacientes con insuficiencia cardíaca, el incremento de riesgo de mortalidad fue de un 14%. Este es un análisis sumamente importante porque, como mencioné anteriormente, es una droga que todavía se utiliza. ¿Y por qué se mueren los pacientes que toman digoxina en estas patologías? Bueno, gracias que Roberto presentó esas láminas del QT, así se mueren los pacientes. Se mueren de dos cosas, se mueren de bloqueo con AV completo y se mueren de esas arritmias torsadas, taquicardias ventriculares. Y realmente en los pacientes que han logrado ser monitorizados con dispositivos implantados, se logra ver que esa es la causa de muerte, o sea, las taquiarritmias ventriculares como las que presentó Roberto. Y eso tiene que ver con el estrecho margen terapéutico que tiene la droga, que lo pone a los pacientes en riesgo de proarritmia. Y cuando hay asociado un problema hidroelectrolítico en los pacientes, especialmente hipocalemia, o hay asociación con amiodarona o cualquiera de las drogas que mencionó el doctor López, pues por supuesto este riesgo se incrementa muchísimo. Otra cosa que hay que recordar, que todavía se tiene el concepto que la digoxina se usa para evitar la fibrilación auricular. La digoxina es un promotor de fibrilación auricular. La digoxina actúa aumentando el tono vagal, y al reducir la conducción auriculoventricular y los periodos refractarios y aumentando el vasotropismo en la aurícula, pues predispone a fibrilación auricular y solamente debe ser utilizado en casos particulares. Entonces, teniendo en cuenta que la digoxina ejerce su efecto fundamentalmente con potenciación del tono vagal, que no funciona en pacientes activos, nosotros no debemos darle, en aquellos en que usted decida que hay que dar digoxina, no debe darle digoxina para
fibrilación auricular en un paciente que esté activo porque no funciona la digoxina y que tiene una estrecha ventana terapéutica todos estos hallazgos, estos resultados que hemos presentado, lo que podemos decir ahora es que debe ser utilizada con mucho cuidado la digoxina en este grupo de pacientes. Es como si fuera la warfarina. Ustedes tienen que estar chequeando el INR. Aquí no hay que chequear niveles de digoxina, función renal, y el problema de función renal con edad y asociación de drogas, pues es un elemento que puede predisponer eventos letales con la digoxina. El otro mensaje que les traía de lo más resaltante publicado en el 2015 es el estudio de implantación percutánea del marcapaso sin electrodos. En el año 2013 en el HRS se presentaron por primera vez los dos dispositivos. Este es el NanoStim de St. Jude y este es el Micra de Medtronic, y en esa oportunidad se presentaron como estudio de fase 1. El año pasado en el QOC presentamos el Leadless 1 con 17 pacientes, un grupo escaso de pacientes, y ahora se presentó el estudio Leadless 2. Y esta presentación que le estoy haciendo es la original que se presentó en el Congreso Europeo y posteriormente en el HRS, el estudio Leadless 2 sobre eficacia y seguridad. Como ustedes saben, el tema de los marcapasos es un tema que es una terapia que está ya plenamente comprobada y confiable con la prueba del tiempo, pero tiene algunos inconvenientes, que es un procedimiento quirúrgico. En relación al bolsillo está el tema del disconfort, los hematomas, infección, etcétera, y todos los problemas que puede haber también en relación a los electrodos, las fallas, la incompatibilidad con resonancia magnética, y eso es lo que ha llevado pues al desarrollo de técnicas percutáneas de implante, así como se hizo primero con los stents, los Amplatzer, las TAVI, etcétera. Pues también a estos dispositivos les está tocando su momento. El dispositivo, en este caso el estudio fue hecho con el estudio de St. Jude, con el NanoStim. Es un dispositivo que se lleva a través de la vena femoral con un introductor 18 French que va montado todo el dispositivo allí, que por supuesto ya saben que no lleva ningún tipo de electrodo, como les mencioné, y que puede tener unas particularidades. Primero, que es como va en un solo ventrículo en la actualidad, ese programa BBI se puede tener capacidad de modo imán, histéresis, y una de las características que había sido de las limitaciones originales del dispositivo es la capacidad de retirarlo si fuera necesario. Este es el dispositivo, una proyección oblicua derecha, ya implantado hacia el septum del ventrículo derecho. Se puede hacer una inyección, una ventriculografía, para estar seguro de que el dispositivo está correctamente implantado. Y lo que les quiero mencionar es los criterios de inclusión que se utilizaron para el estudio y probablemente van a ser las indicaciones en el futuro, que los pacientes que tengan fibrilación auricular crónica con bloqueo de tercer grado o con bloqueo bifascicular, o los pacientes con fibrilación auricular crónica con respuesta ventricular lenta, o pacientes con ritmo sinusal que tengan bloqueo de segundo o tercer grado, que es una indicación tipo 1 de implante de marcapaso, y que tengan muy baja actividad física o que tengan una corta expectativa de vida. Esos pueden ser los pacientes en los cuales, esos fueron los pacientes seleccionados para hacer el estudio de Leadless 2. O también pacientes que tienen bradicardia sinusal, que presentan síncope de causa no determinada y que tienen anormalidad en el estudio electrofisiológico. Otro de los aspectos es que el paciente debe tener 18 años de edad, al menos, para la inclusión del estudio, y que están dispuestos a cumplir todos los requerimientos legales, etcétera, del estudio. Desde el punto de vista metodológico, no quiero ampliar, y por lo corto del tiempo, se estableció una meta de objetivo de eficacia primaria del 85% y para seguridad también del 86%, y todos los análisis se hicieron con ITT, intención de tratar, que fue lo más apropiado. Se dividió el análisis estadístico en un primer cohorte que ocurrió hasta junio del 2015, y el resto del grupo hasta completar el total de 500 después del 2015 hasta la presentación en
en el estudio, en el europeo de cardiología. Una vez analizados los resultados, en cuanto al análisis de seguridad, se excedió la meta de desempeño 86%. Para el análisis de eficacia, se excedió la meta del 85%. En consecuencia, todos los objetivos que se habían planteado en el estudio fueron logrados y se considera que fue un estudio exitoso en ese sentido. Una cosa importante que siempre le queda la duda al que está oyendo este tipo de conversaciones en cuanto a la longevidad del dispositivo. Esto es lo que es la longevidad proyectada versus a la longevidad observada en un paciente que está 100% estimulado con una impedancia del electrodo que tiene en la punta del dispositivo, un electrodo como un tirabuzón pequeñito, tiene una longevidad de 8,8 años y puede extenderse a 9,8 si la impedancia es un poquito mayor. Y todos estos cálculos que están aquí viendo ustedes aquí, en este caso un paciente que solo estimula 25%, puede ser el caso de un paciente con FA con respuesta ventricular lenta, estimulando a BBI a 60 con una salida de 2,5 voltios, pues pueden llegar a durar más de 15 años, lo cual es importante. Finalmente, el dispositivo es recuperable, es decir, una vez que está implantado, y ese es uno de los aspectos que había duda hasta que se diseñó el dispositivo que podía retirarlo. En el estudio hubo que hacer recuperación de 7 dispositivos con un 100% de complicaciones. En el Leadless 1, que fue el estudio anterior, hubo complicaciones y un paciente falleció, pero en este estudio todo el aspecto de la seguridad fue comparable a la de un marcapaso normal. Hubo que retirar el dispositivo por elevación del umbral de estimulación en 4 pacientes, por empeoramiento de insuficiencia cardíaca en 2 pacientes, y se hizo un explante electivo en un paciente. De manera que la posibilidad de explantar el dispositivo es uno de los aspectos importantes. Las conclusiones es que es seguro, es eficaz, con los mismos riesgos, aproximadamente los mismos riesgos de implante de un dispositivo que se hace de manera estándar, y el dispositivo demostró ser recuperable, que era una de las dudas que se tenía con respecto a este nuevo dispositivo. La longevidad estimada es entre 15, más o menos 6,7 años, lo cual es alentador para este tipo de dispositivos. El futuro de los dispositivos implantables, de los dispositivos sin electrodo, en parabradicardia, en la terapia de resincronización, esto es potenciado con la posibilidad de comunicación interdispositivo con Bluetooth o las tecnologías actuales disponibles. Una terapia de resincronización sería un dispositivo en el ventrículo derecho, otro en el ventrículo izquierdo, que se comuniquen y hagan el efecto de una terapia de resincronización, y en este caso un resincronizador desfibrilador que tiene un dispositivo en el ventrículo derecho, un dispositivo ventrículo izquierdo y un desfibrilador subcutáneo que, como ustedes saben, ya se está colocando. En nuestro país, que ni siquiera tenemos marcapasos hoy en día, otra vez, como lo dije en el QOC del año pasado, vuelvo a decir ahora en el QOC del 2016, estamos prácticamente sin marcapaso, uno que otro marcapaso que tiene una compañía por ahí. Esta tecnología se ve que le falta un poquito que nos llegue. Gracias.